acciones críticas más medulares al uso de fórmulas, algunas técnicas más directas y generales al uso de fórmulas. Pero lo que me interesa es esto. Con el tiempo que tenemos, creo que por acá vamos a ir más al nudo de la cuestión. Yo creo que hay tres debates diferentes sobre fórmulas o no fórmulas. Un debate es preferible en general expresar el razonamiento que lleva a cuantificar incapacidades usando fórmulas? Otro debate es, el nuevo 1746 prescribe el uso de fórmulas. Y otra, si decidimos usar fórmulas por lo que sea, ¿qué deben captar las fórmulas y qué valor se debe asignar a las variables? A mí me parece que todo el debate está teñido por estas tres cuestiones. Y aunque son conceptualmente diferentes, unas se contestan en base a lo que pensemos respecto de las otras. Los que pensamos que las fórmulas son preferibles, leemos el 1746 como diciendo, si no usamos fórmulas estamos locos. Los que piensan que las fórmulas son horribles, dicen, bueno, esto es un término general, que los jueces pueden ejercer discrecionalidad o no. Pero yo les pediría tratar de leer la norma desapasionadamente, una norma vigente, y ver a qué le suenan estas palabras. El doctor Libur, el autor de la fórmula Woto, decía en una charla en un congreso en Córdoba, dice, bueno, quizás alguien tenga la suerte de que vea un daño y le venga a la cabeza un número exacto. Pero yo no tengo esa suerte, decía, entonces uso fórmula, que es lo mejor que tenemos los seres humanos para calcular. Y yo suelo dar este ejemplo, que es, yo digo, si uno va a un restaurante, imagínense que en lugar de traerle una cuenta, le trae una notita que diga, teniendo en cuenta las calorías que ingirió, la calidad de los alimentos que brinda ese restaurante, el grato momento que ha pasado y otras condiciones, páguenos 2.214 pesos. ¿Qué haría el mismo juez que utiliza ese tipo de argumentos retóricos en sus sentencias frente a esa nota en un restaurante? No diría, bueno, pero ¿por qué no me aclarás? A ver, ¿cómo llegaste a 2.214? Entonces, me parece que lo que podemos hacer cuando tenemos un rato como ahora no es pararnos a dar una conferencia de matemática financiera, ninguna tontería así. Tontería no que lo sea, sino que podría ser la tontería de caer en eso, sino tratar de discutir cómo se cumple con esa norma, que es la norma que rige la cuestión hoy, y qué rol tienen las fórmulas o no fórmulas para cumplir con el derecho argentino. Ni más ni menos que eso. No estoy hablando de cómo debemos evaluar la vida del mejor modo posible en un sistema abstracto, sino cómo vamos a cumplir con el 1746. Bueno, en ese mismo congreso que les contaba en mayo, esa misma gente, que con mi exclusión incluye a algunos juristas que todos conocen mucho, seguramente, dice algo que a mí me parece, que obviamente coincido íntegramente con eso, lo suscribo, que dice, el artículo 1746 adopta explícitamente el llamado método de capital humano para la determinación del monto correspondiente a indemnizaciones por incapacidad. Ahora me voy a referir a esto. Luego, el cumplimiento de las exigencias constitucionales de fundamentación de las sentencias requiere que se haga explícito el procedimiento que se emplee para arribar a un resultado numérico de modo transparente y controlable. Dado el estado de los conocimientos humanos, tales requerimientos imponen el empleo de fórmulas matemáticas ordinarias para cumplir con la exigencia del artículo 1746. Eso creemos algunos. Cuénteme con números y con relaciones formales de los modos que conocemos todos, cómo llega a la determinación de ese capital y por qué me dice que ese capital va a generar una renta que se va a agotar al extremo de vida activa posible, de vida productiva posible. Pero todavía hay algo más grave, o todavía hay algo más, para mi modo de ver, interesante. Imaginemos que alguien dice, bueno, yo no voy a utilizar fórmulas, porque por lo que sea, yo no voy a utilizar fórmulas
porque voy a cumplir con el 1746 de acuerdo a mi prudencia. Bueno, decir que es prudente o que no es prudente con la determinación de un valor nos requiere saber cuánto vale algo. Si yo les digo 10 millones de dólares, es muy poco para comprar un submarino y es mucho para comprar un micrófono. Entonces yo tengo que saber cuánto vale aquello de lo que estoy hablando para saber si es prudente o imprudente la determinación. Entonces, si alguien no llega a esa determinación constructivamente, quiero decir pautadamente y sistemáticamente, y llega por un acto de iluminación, puede acertar, pero tenemos el problema de que podemos controlar si acertó o no acertó, y eso es lo que se llama ingeniería inversa. Mi pregunta es, ¿qué hacemos cuando agarramos un ovni, los seres humanos? Porque todos sabemos que tenemos ovnis capturados en el Área 51, en el gobierno, eso ya es un hecho, todo conocido, ¿no? ¿Qué se hace cuando en las series de ficción o en los pretendidos documentales de verdad se caza un ovni? Con ese ovni. Se lo oculta primero, porque si nos enteramos puede cundir el pánico, no sé por qué. El ISIS decapita gente y lo muestran, pero porque un ovni nos hace salir corriendo por las calles. Bueno, ¿qué hacemos con los protocoladores? Los desarmamos para ver cómo funciona. A eso se le llama ingeniería inversa. Y en la vida real, y esto sí en serio, el término se popularizó durante la Guerra Fría. Eso que tienen ahí es un bombardero ruso que copia un bombardero norteamericano. Y lo que hacían las dos partes en conflicto frío o no frío, era captaban un arma del otro bando, lo desarmaban, miraban cómo funcionaba y si les gustaba lo copiaban. Entonces la ingeniería inversa no es más que eso, desarmar para ver cómo se llegó a eso. Entonces, si tenemos una sentencia que apelar, que nos dice 1 millón, podemos analizar cuánto correspondería, cuánto está evaluando esa sentencia que correspondería para cada periodo anual o mensual y cuál es el plazo que ha calculado. Si alguna de esas cosas no nos da, nos van a decir, le podemos decir, mire, usted no es un problema que le criticamos la sentencia porque no usó fórmulas, sino porque cuando la analizamos, lo suyo no es un capital que razonablemente pueda dar un equivalente a la incapacidad implicada y agotarse al momento al fin de la vida útil. Y el problema es que a veces pedimos demasiado de las fórmulas o nos creemos que las fórmulas son demasiado y otras veces nos creemos que son demasiado poco. Las fórmulas, decía Gödel en un trabajo que lo llevó a la fama, son ni más ni menos que secuencias finitas de símbolos primitivos. Son simbolitos, no es ni más ni menos que eso. Pero esos simbolitos tienen un conocimiento convencional, sabemos un significado preciso. Todos sabemos qué decimos cuando decimos 2 más 2, y a veces no sabemos bien qué decimos cuando queremos decir, bueno, tales personas pueden lograr tales objetivos si se adecuan a tales cosas. Las fórmulas son más precisas para cuando conjugamos cantidades numéricas. Son un instrumento razonable, el mejor que tenemos hasta el día de hoy. Y les digo más, la matemática no nace con el uso de fórmulas. Es más, las fórmulas que conocemos en la matemática son bastante recientes. Si ustedes ven tratados muy antiguos, griegos o romanos de matemáticas, no usan fórmulas, sino que usan retórica. Se dice, si se toma una línea y se la parte a la mitad de cada uno de los extremos, retóricamente se van explicando conceptos matemáticos. Recién en el siglo XVII se impone el uso simbólico en la matemática con un tratado de geometría de Viet y algún otro libro importante. Se impone el uso básicamente matemático de las ideas, el uso básicamente simbólico de las ideas matemáticas. Y esta frase la traigo a colación por la fecha, es del 92. Dice, el derecho debe tomar en cuenta la racionalidad económica de cada tiempo. Los lucros cesantes futuros se calculan hoy con bastante precisión con métodos actuariales. Entonces, si se pretende lograr certeza, lo mejor es computar la mayor cantidad de variables conocidas o cognoscibles. Ello solo puede hacerse por el cálculo actuarial, como se hace en los sectores de la economía que se basan en predicciones.
Lo dice un señor, un muchacho, un jurista de Rafaela, Ricardo Lorenzetti, que algo tuvo que ver con esto del código. Nuevamente, ni siquiera es necesario el uso de fórmulas si describimos con palabras precisamente lo que hacemos. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en Los Niños de la Calle contra Guatemala, dice algo que hoy diríamos es exactamente una fórmula de valor presente de una renta constante no perpetua. Dice, voy a tomar este valor por el salario, voy a tomar tal valor, y el monto así resultante debe traerse a valor presente a la fecha de sentencia. Esto es precisamente aplicar una fórmula voto, como diríamos voto, matemática polinómica en Bahía Blanca o otros nombres. Una crítica que se hizo al uso de fórmulas en el código anterior era, como hay varias fórmulas en el país, aplicar una u otra es arbitrario. Y ya tenemos un componente de arbitrariedad y le quitamos precisión a ese método que pretendía ser preciso. Entonces tenemos una fórmula voto en Capital, una fórmula Marshall en Córdoba, una fórmula Requera en Córdoba, una fórmula matemática en una sala de Bahía y una fórmula polinómica en la otra sala de Bahía. Dejo Méndez aparte. Estas 5 fórmulas, aplicar una o aplicar otra, da resultados diferentes. ¿Sí? Esto sería más o menos como si yo creyera 2 por 2 o 2 al cuadrado son cosas diferentes. Todas esas fórmulas no son ni más ni menos que transformaciones invariantes que no tienen variación en cuanto al resultado de una misma fórmula. Son fórmulas de valor presente de una renta constante, no perpetua. Si a alguien le interesa, y no va a ser el momento este, puede ver por algunos trabajos que le podemos mandar, donde nos tomamos el trabajito de transformar una fórmula en otra. Transformar la fórmula que usa por ejemplo en Bahía Blanca en la fórmula voto. Si alguien quiere seguir el razonamiento, está ahí. Acá sacamos un factor común, abrimos, acá simplificamos, bueno, llegamos a lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo en 5, exactamente lo mismo. Se llaman diferente y son exactamente lo mismo. Y todavía se producen cosas más graciosas. Esto ya es una anécdota. A ver si alguien sabe matemáticas tan avanzadas como para saber qué es este sombrerito. Este sombrerito es una potencia. ¿Por qué se usa un sombrerito como potencia y no se pone un superíndice? ¿Saben cuál es la razón? En la máquina de escribir manual no podemos poner, no se podía, cuando se usaba la máquina de escribir manual no se podían poner superíndices. Entonces se venía escribiendo, se ponía el sombrerito y el número abajo porque no podía salirse del renglón, no subía. Entonces eso quedó como símbolo cuando no existía la posibilidad de poner superíndices. Pero al día de hoy, o hasta hace un tiempo, algunos tribunales seguían seguían poniendo ese superíndice, ese sombrerito sin poner el superíndice. Una razón histórica de posibilidad de restricción quedó como si fuera un símbolo matemático sofisticado. Y le digo más, la lógica y alguna matemática avanzada sí le dan un valor a ese sombrerito que es diferente al superíndice. Bueno, rechaza la Corte el uso de fórmulas en Aróstegui. Aróstegui es un caso que llega a la Corte por aplicación de la Corte de Nación, por aplicación de la fórmula voto. Y en este párrafo intento sintetizar las 2 cosas principales que dice la Corte al respecto. Dice por un lado que la fórmula voto solo atiende a la persona humana en su fase exclusivamente laboral, y por otra que el salario que ganaba al momento de los hechos queda cristalizado y proyectado hacia el resto de la vida laboral de aquella. A ver si podemos intentar entender qué hacen las fórmulas. Yo voy a utilizar indistintamente la palabra voto y fórmula de valor presente de una renta constante no perpetua para hablar de lo mismo. Voy a decir voto para no decir todas esas palabras. ¿Se entiende? Cada vez que diga voto significa renta constante, valor presente de renta constante no perpetua. Valor presente, primero, ¿qué es?
Si yo les debo $1000, no hay inflación y no hay robos, y tengo la fecha de pago para dentro de un año, y les digo, bueno, pero les puedo ofrecer algo hoy, ¿cuánto me aceptan? Arrancamos por 1000. No. 9.90. Sí. ¿Por qué me van a aceptar menos? Olvídense, no hay riesgo, yo tengo solvencia plena, no hay robo, no hay inflación. Factor Por tiempo, el ¿no? factor tiempo. Por el factor tiempo, por lo mismo que nos cobran intereses en los países que no hay inflación, porque el problema es que con la inflación en Argentina nos distorsionamos y pensamos que todo es porque el dinero pierde valor, porque cada vez vale menos, cada vez compramos menos cosas cuando transcurre el tiempo. Pero la idea es que aunque no haya inflación, el dinero futuro vale mucho menos que el dinero presente a iguales valores reales. ¿Se entiende? Yo prefiero tener la plata hoy, porque con la plata de hoy puedo hacer todo lo que puedo hacer con la plata del futuro, pero con la plata del futuro no puedo hacer todo lo que puedo hacer con la plata de hoy. Por eso la tasa que integra esas fórmulas es una tasa de descuento. Me descuentan algo porque me lo adelantan. Y en la vida, en este mundo que nos tocó, este mundo real y la vida real, la capacidad de las personas, desde la abolición de la esclavitud, no se paga de un saque. Cuando alguien compraba un esclavo lo pagaba todo junto. Hoy, cuando contratamos cualquier servicio o cuando nos pagan nuestro salario en relación de dependencia, nuestra capacidad se desenvuelve a lo largo del tiempo. Vamos cobrando una contraprestación por el ejercicio de nuestra capacidad a lo largo del tiempo. El problema de los daños personales es que nos coartan total o parcialmente ese desenvolvimiento futuro. Luego, las fórmulas de valor presente en sí no predicen nada. Simplemente, dada una predicción, dado cuánto vamos a ganar en el futuro, nos dicen cuánto sería el valor de hoy. Tenemos una persona que va a trabajar 10 años y va a ganar $1000 por año. Si le diéramos hoy $10.000, le daríamos más que lo que el mercado valúa su capacidad. Es porque se lo damos hoy y eso se lo iban a dar en cuotas en el futuro. Luego, la fórmula de valor presente lo que hace es simplemente saca el valor presente de cada prestación anual, quiero decir, le descuento una tasa y la paga toda junta. Descuenta una tasa a cada prestación parcial en términos temporales, y las adiciona. Y eso es equivalente, en términos ideales, a decir, un capital que puesto a interés nos da una renta equivalente a lo que vamos a evaluar la capacidad por cada año y se agota el 10º año. ¿Se entiende? La fórmula de valor presente no hace ni más ni menos que descontar un valor futuro, se le descuenta una tasa y nos da un valor presente. Nada más que eso. Y además, como son prestaciones parciales y la indemnización es una sola, la suma. Eso hace voto. Luego, lo que se dice en Aróstegui es lo mismo que decir no usen fórmulas. Quiero decir, Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton dicen a la vez lo que dice en 1746 y lo firman en el anteproyecto, y dicen en Aróstegui que no hay que usar fórmulas. Bueno, no es exactamente así. En Aróstegui, las dos cosas que se dicen son algo un poco diferente. Solo atiende a la persona humana en su fase exclusivamente laboral. Esa frase se ha entendido en varios sentidos. Una es, la fórmula voto no capta las consecuencias no patrimoniales. Nadie pretendió hacerlo. La fórmula voto va por un lado, las consecuencias no patrimoniales van por otro. Un obiter dictum, determinar que las consecuencias no patrimoniales sean un porcentaje del daño patrimonial es un disparate. ¿Se entiende? No sé si soy claro. Un disparate además regresivo distributivamente. Los que ganan más sufren más, pareciera con esto, ¿no? Bueno, otra, desde el punto de vista puramente patrimonial, decir solo atiende a la persona en su fase exclusivamente laboral tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué es la capacidad productiva de una persona? Yo diría
podemos encontrar al menos dos grandes componentes. Uno es lo que yo puedo venderle al mercado de mi capacidad. Yo como abogado le vendo mi capacidad de un modo bastante complejo y recibo una retribución. Un asalariado le vende su capacidad y recibe un salario. Pero además, nuestra capacidad nos permite realizar acciones, tareas, que si no podemos realizarlas tenemos que contratar un servicio en el mercado que se paga con dinero. Por ejemplo, bañarnos, hacer las tareas domésticas, transportarnos por fuera de nuestra casa. Si no podemos hacerlo nosotros, tenemos que contratar un servicio que tengo que pagar en el mercado. Luego, el problema del modo de aplicación de la fórmula Woto, no de la fórmula Woto en abstracto, que tiene variables que pueden ser llenadas de cualquier modo, sino de cómo se estaba aplicando la fórmula Woto en algunas jurisdicciones, es que se ponía el fin de la vida laboral en los 65 años y se usaba el salario del momento del hecho para todo el periodo. Entonces, ¿tiene sentido? Se cristaliza el salario del momento del hecho. Un chico de 20 años va a ganar a los 20 años. Igual, más o menos, que lo que puede ganar esa persona a los 50. Menos. Entonces, si estamos metiendo el valor presente solo de su salario a los 20 años, estamos subvaluando su capacidad futura. ¿Se entiende? Y por otro lado, si cortamos a los 65 años, solo pensamos en ingresos explícitos de la persona en relación de dependencia laboral. Después de los 65 años puedo realizar actividades productivas no laborales y sigo haciendo esos quehaceres para los cuales necesitaría contratar servicios si no pudiera realizarlos personalmente. Eso es lo que se llama en economía un precio espejo. Un precio espejo es el precio de un servicio por el cual yo no pago porque puedo hacerlo en este caso, pero si no tuviera que hacerlo, tuviera que contratarlo, tiene un precio de mercado. Entonces, tiene sentido que estas críticas sean al modo de aplicación de la fórmula Woto que se hace en una parte del país. Y esta misma charla les cuento un poco de la trastienda de esto. Me toca darla a veces en alguna parte del país donde se utilizan fórmulas y en otra parte del país donde no se utilizan fórmulas. El problema es que en los dos hay vicios bastante fácilmente identificables. Donde se utilizan fórmulas se suele olvidar que la fórmula es un instrumento para cumplir con el derecho. La gente dice, yo uso Woto. Está bien, yo uso Woto, no, vos usá el código. O sea, tratá de aplicar el derecho argentino ya que estás. Y Woto tiene que ser un instrumento para cumplir con el derecho. Y otros dicen, no, las fórmulas son disparates, yo utilizo otro criterio. ¿Cuál? Y bueno, yo miro lo que dijeron los anteriores, más o menos. Bueno, lo que pasa es que lo que dijeron los anteriores tiene dos problemas. No es fácil hacer una iteración quiero decir meter justo cada cosa para que nos dé lo del 1746 actual. Por otro lado, vivimos en un país con alta inflación, lo cual, cuando deflacionamos, tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el índice utilizable, porque vieron que acá los datos en Argentina son una materia de creencia. Yo creo en tales datos o creo en tales otros. Entonces, no parece una buena práctica para cumplir con el 1746. No digo si armo un código de cero que sería lo mejor. Digo, para cumplir con el 1746, eso de miro que hicieron otros jueces, por ahí no es fácilmente trasladable y que me dé el resultado que me pide el 1746. El 1746 no me dice tenés que usar fórmulas, pero es muy difícil explicar que estoy cumpliendo con el 1746 sin mostrarlo en una fórmula. ¿Sí? Entonces, lo que me interesaba en estos, todavía tenemos unos minutos, es discutir cómo se sale de este problema, cómo se quiso salir del problema que se marca en Aróstegui históricamente, cómo se puede salir, digamos, qué problemas tiene esa salida que se intentó. Podemos charlar de cómo se intenta en la provincia de Río Negro salir de estos problemas y cómo me parece que son los métodos más razonables para salir de este problema en términos generales. ¿Cómo se salió históricamente o qué hizo la Sala 3 de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo frente a Aróstegui? Lo que hizo fue la fórmula Méndez, que yo pensaría que en Río Negro es bastante popular, que no tengo por qué pensarlo, así que lo vamos a explicar en 2 minutos.
Lo que se hizo fue, mientras que en el uso habitual que se hacía de la fórmula Woto se llegaba hasta los 65 años, en esta se llega hasta los 75. Tiene algún sentido por aquella objeción de solo laboral. Entonces acá se captan 10 años extralaborales, ¿no? Sí. En cuanto a la tasa de descuento, se venía usando un 6% en la utilización estándar de la fórmula Woto y se pasa a un 4%. Lo más importante para entender acá es, cuando la tasa de descuento sube, ¿qué pasa con la indemnización? Baja, es descuento. Cuando descuento más, me queda menos. Entonces, al bajar la tasa de descuento, la indemnización sube. ¿Cuál es la tasa de descuento correcta? Claro, ese es el problema que se trata en Pérez Barrientos. Este es un tema que se trata en Pérez Barrientos y no saben en cuánta literatura. Es un problema. Si quieren discutir el tema podemos charlar un ratito sobre algunas pautas interesantes, pero yo les decía que descontar valor futuro es lo mismo, equivale formalmente a lo mismo que dar un capital que puesto a interés me permite sacar una suma por cada periodo y que se agote al final, ¿no? Lo que dice el 1746. El problema es, primero, estamos hablando de tasas puras, sin incidencia de inflación. ¿Por qué sin incidencia de inflación? Porque lo que estamos dando es valor del dinero, es valor real del dinero en el momento de cálculo. Yo calculo, sí calculo al momento de hoy, una suma real para lo futuro, un valor adquisitivo igual al de hoy. Si calculo el momento del hecho, calculo todo ese valor y después lo actualizo indirectamente con la tasa de interés. Entonces, lo futuro está en la misma moneda que se utiliza al principio del cálculo. El comienzo del cálculo marca de qué moneda estamos hablando. Quiero decir, a los términos inflacionarios. ¿Qué tasa de descuento utilizamos? Bueno, lo que suele pensarse es un parámetro para establecer cuál es la tasa de descuento correcta, es cuánto puede obtener una persona no especializada en una inversión de largo plazo. Entonces alguien dice, bueno, en Argentina no se puede obtener ninguna suma positiva porque los plazos fijos dan tasa negativa. Otros dicen, en Argentina se puede obtener un 9.6% de algunos bonos dolarizados que se mantendrían en valor constante. Entonces, los que dicen lo primero dirían no se puede utilizar ninguna tasa, y los que dicen lo segundo dirían hay que utilizar una tasa de descuento del 9,5%. 9,6%. El problema es que esa tasa incluye componentes de riesgo, en nuestro caso, de riesgo país, que marcan la diferencia entre lo que pagan países que se consideran sin riesgo y países que se consideran con riesgo como el nuestro. Si lo que se busca a largo plazo es una tasa sin riesgo, tendríamos que utilizar no la tasa del 9,6, sino la tasa del 9,6 excluida la posibilidad de que se defaulten los títulos, de que no se paguen esos títulos. Y no hay que pensar en el plazo fijo, porque el plazo fijo es una inversión posible. En otros momentos históricos pensábamos en el plazo fijo porque parecía lo más sencillo. Pero lo que sabemos hoy es que nos sigue conviniendo tener plata presente que tener plata futura, aunque no tengamos muchas opciones de inversión, todas las que quisiéramos, porque sí podemos encontrar alguna opción de inversión positiva. Títulos en dólares es una, inmuebles es otra, algunos títulos que estén relacionados con granos es otra, y inversiones más sofisticadas otras. En definitiva, la tasa de descuento, ¿cuánto tiene que ser? Nunca muy alta, más de 4% en términos internacionales se considera muy alta. Entre 2 y 4 oscilan las tasas que se utilizan para este tipo de cálculos actuariales. Entre 2 y 4. Entre 2 y 4. 6 es muy alta. ¿Cómo? Que nosotros estamos aplicando el 6. Sí, 6 se considera técnicamente muy alta en el sentido de que es muy difícil pensar que alguien va a obtener a 10 años una tasa positiva del 6% real sobre la inversión. Por eso el 6 es considerado normalmente alto en cálculo actuarial. O sea,
aquí se apeló al argumento de un país en estabilidad, digamos, para claro. suponer el cálculo de la... Claro. Se adoptó, digamos, lo que había sugerido la Corte, es decir, el tema del proyecto de vida, como parámetro que complementa la fórmula, ¿no? La fórmula que se sigue acá en Río Negro, que sigue es básicamente voto, pero con 75 años. Voto con 75. Sí. Eso se incorpora a Méndez, pero a Méndez en su caso se le sacaría el 4 y se deja el 6 de voto. Y falta esto que todavía no... Postulando que eso es meramente un parámetro de ayuda, no es un modo cerrado de la misa, ¿no es cierto? Pero hay algo que... hay que tener en cuenta algo, me parece aquí, ¿no? Cuando hacen la fórmula. La fórmula voto es del 78. Sí. Fue un progreso enorme. Algunos piensan que sí, otros piensan que no. Claro. Yo pienso ¿Por que qué? sí. Porque están proyectándose al futuro. Y el ¿Qué futuro, significa eso? y el futuro no existe. No, a ver, algo importante, perdón. Fíjese que el presupuesto... Que o sea que no había cobrar laburo. Le voy a dar mi posición al respecto. Bueno, pero termino la idea. Vamos. El presupuesto, digamos, de reparación es el daño cierto. Y ellos suponen que este individuo va a seguir vivo hasta los 65 años. Puede morirse al mes de haber sido incapacitado. Todo esto es un problema también para ponderar, desde el punto de vista de reparar un daño cierto. Entonces, la fórmula, pienso que es un gran avance. Yo no me ataría nunca a la fórmula. Pero en el 78 fue un gran avance tratando de hacer un parámetro y evitar el masomonismo. Luego, bueno, en el 2000 salió Arostegui en abril del 2008 y ellos a los 20 días sacaron Méndez. Y nosotros recién en el 2009... ¿Se acuerdan cuando traje colección 1744? Esto que parecía inocente tiene relación muy relevante con la fórmula. El daño debe ser acreditado porque lo invoca, excepto que la ley lo impute, lo presuma o surja notorio de los propios hechos. Cuando se utilizan valores estadísticos, precisamente se utiliza un valor relacionado con hechos notorios, que se dice que la media estadística de un país de vida es tal. Entonces, esa media estadística incluye la posibilidad de que se muera. Y a mí me parece que esto, si tuviéramos más tiempo, lo desarrollaría un poquito más, pero al menos un poco. ¿Cómo utilizamos la prueba, la inferencia estadística en derecho? Siempre que decimos cierto en derecho, no estamos diciendo otra cosa que significativamente probable. Mañana no sabemos si el sol va a salir, pero decimos es cierto. Si yo les pregunto, yo les hago esta pregunta. Hay una persona en una sala en Argentina. ¿De qué género es esta persona? Definamos en dos, simplemente hombre o mujer. Escucho, ustedes son abogados. Juez, todo. Probablemente sea Probablemente sea hombre. ¿Por qué? Probablemente. No es más probable que sea mujer. ¿Por qué? ¿Cuánto? Bueno, 50.30 y pico contra 49.60. Antes era 7-1, ¿no? No, eso es una frase de la Biblia, la cual se le dice a un gobernante: si seguís con esa política, vas a tener una guerra con tus vecinos, te van a invadir y te van a matar tantos hombres que van a quedar 7 mujeres por cada hombre en tu reino. Que fue lo que en la práctica pasó con la guerra de Paraguay, no en 7-1, sino una disminución significativa del número de mujeres. Eso quedó como un argumento que algunos utilizan para fines diversos, hablando de correlaciones entre hombres y mujeres. Si yo les dijera sobre ese mismo caso, si pudiera acreditar que la sala es un baño de hombres, ¿qué sería más probable que fuera esa persona? Y hoy, medio complicado. Bueno, más probable que hay, de acuerdo a los hechos notorios, a lo que sabemos del mundo, ¿qué hay más en los baños de hombres? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Si yo les dijera, en cambio, además acreditara en ese proceso que ese baño de hombres queda en un shopping
y estoy refiriéndome a un momento posterior al cierre, y la empresa de limpieza, que es la única que limpia en ese shopping, solo tiene operarias mujeres en ese shopping, que sería lo más probable que fuera esa persona. Luego, ¿qué se infiere de este ejemplo? Si no tenemos datos, los hechos notorios coinciden con la media estadística. Cuando tenemos más información, vamos moviéndonos de la media y ajustándola al caso puntual. Luego, la inferencia estadística sirve más cuanto menos información nos proveyeron en el caso. ¿Y cómo tenemos que razonar en el caso? Como en cualquier caso. Hechos notorios, cargas de la prueba, hechos acreditados. Por eso este artículo lo pasé en 1744 muy por encima, pero excepto que la ley lo impute o lo presuma o que surja notorio de los propios hechos. No es un detalle cuando nos referimos al 1746. Entonces, lo importante en esto es que las fórmulas no predicen el futuro. Las fórmulas descuentan a una predicción que hicimos. El uso estándar de la fórmula Woto predice que la persona va a seguir ganando lo mismo que al momento del hecho. Esa es la predicción. Cuando ponemos el valor en las variables, es cuando, a mi modo de ver, nos equivocamos. Entonces, ahí hacemos una predicción y nos creemos que la fórmula nos está dando nuestro razonamiento. Entonces, en lugar de pretender cumplir con el derecho, decimos, yo uso la fórmula Woto y me siento tranquilo porque me ataron. A veces parece que al ser humano le gusta que lo aten. No estoy hablando de ninguna película ni de ningún libro reciente, sino que a veces parece que razonar libremente nos cuesta mucho. Que bueno, hacemos uso Woto y bueno, me ató las manos. No, Woto no nos ata las manos. Podemos meter cualquier valor ahí. Pero, ¿cómo hace la Sala 3, la misma que hizo Woto, para moverse con el tema de que le cristalizan el valor? Con la crítica que le hacen de que cristaliza el valor del salario al momento del hecho para el futuro. Bueno, utiliza esta subformulita para llenar la variable ingreso. Dice, voy a multiplicar el ingreso actual por 60 y lo voy a dividir por la edad al momento del hecho. A ver, vamos a hacer un cálculo de alta matemática. Si yo multiplico un número por 60 y lo divido por 20, ¿el resultado es mayor o menor? No creo que lo multiplique. ¿Mayor? ¿Cuántas veces? 3 veces. Multiplico por 60 y lo divido por 20. Luego, un chico de 20 años, por aplicación de esta fórmula, que gana 100.000, ¿cuánto va a recibir, no de indemnización, sino cuánto vamos a poner como valor de su ingreso en la fórmula si aplicamos esta subformulita en Méndez? 300.000. Vamos a trabajar un poco con esto. Perdón, yo me estoy yendo para atrás cuando voy para adelante porque unos botones raros. Sí, eso también se incorpora. ¿Ah, eso también? Sí. Este es el ejemplo. Yo voy a tomar chico de 20 años, le voy a calcular hasta los 65 años, 100.000 de ingreso, 5% de incapacidad, tasa de interés del 4%. Bueno, ¿cuánto me daría esas variables aplicadas a una fórmula Woto estándar? Me darían 2.210.000. ¿Cuánto me darían aplicando la fórmula Méndez? 6.600.000. Ni más ni menos que triple. ¿Te parece? Esta sería más o menos la idea que trata de captar Méndez. Cuando tengo 20 gano esto, cuando tengo el tope a los 60 gano esto. No, 60. Ahí 60. No, Méndez es 60 también. Méndez multiplica por 60, divide por 20 y extiende hasta 75. O sea, llega hasta 60 y después a meseta sería. Después, la persona de 60 no va a ganar más que lo que gana a los 60, pero la de 20 va a ganar más a los 60 que lo que ganaba a los 20. 60 a los 60, pero bueno. Pero a ver, yo quiero que me digan esto. ¿Ustedes entienden que esto es más o menos lo que quiere captar Méndez? Bueno, pero el problema es que lo que capta Méndez es esto. Méndez sigue utilizando Woto, que es una fórmula de valor presente de una renta constante. Entonces,
determina de un modo el valor, pero sigue siendo un valor constante. Entonces le calcula al chico de 20 años no lo que vimos antes, no calcula esto. Lo que da Mendes es esto. Desde el primer día le da ese ingreso del 300% superior. Si quieren, digamos que es un error matemático, si quieren, digamos que capta algo que no es lo que creíamos que capta. En ese congreso de Córdoba lo charlamos con el doctor Guibur, que es el autor de esa fórmula. Yo terminé de exponer esto con ese gráfico y yo esperaba que el doctor Guibur me dijera cosas muy feas de mí y de mi familia. Y al contrario, el doctor Guibur, para quien no lo conoce, es uno de los juristas argentinos más importantes de todos los tiempos, además de ser una persona extremadamente lúcida hasta el día de hoy, original, creativa hasta el día de hoy, y una excelente persona, que me contestó esta exposición en las mismas condiciones y con los mismos gráficos que estoy utilizando. Me dice, lo que pasa es que yo no sabía matemática. Dice, todo lo que dice es verdad, lo que pasa es que yo no sabía matemática. Y a mí me parece que lo que tiene la fórmula Goto es que nos da la impresión de que capta eso. Nosotros creemos, decimos, bueno, si un chico de 20 le dan 300, es como que va subiendo. Pero eso es imposible de calcular directamente utilizando una fórmula de valor presente de una renta constante. Para calcular eso necesitamos una fórmula de renta variable. Pero ahora tenemos otro problema. El problema que tenemos es la realidad. Esa curva que yo le saqué ahí sería para un chico que tiene alguna razonabilidad. Pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires los jueces ganan en términos reales, su ingreso en términos reales se incrementa de este modo, porque cada año hay un incremento por antigüedad, si no me equivoco es del 1% por año desde el momento de la obtención del título. Entonces, cada año, ¿cuándo? Creo que en Buenos Aires es 2. ¿2 encima? Acá también. No, lo mío es otro simplemente. Quiero decir, lo que sabemos es que cada año se va a ganar un 2% más. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta siempre, hasta que esté vivo. Claro, acá es siempre 75 porque utilizamos 75 de corte. Pero esto es lo que va a ganar un juez. ¿Pero cuánto va a ganar un chico ingresante al Poder Judicial? Yo podría decir, no podrá ser así. Va a ganar más hasta que lo nombre secretario y acaba de tener otro salto cuando lo nombra un juez y la curva va a ser esa. ¿No? Podría ser razonable en el caso, en cada caso. Y un deportista profesional no podría ser así. Una vedette, sí, un modelo. Esta pregunta la hago siempre y nunca me dan respuestas demasiado concluyentes. Este es el problema que tenemos. El juez llega a su despacho y un día tiene un caso de una forma y otro día tiene otro caso de otra. Nosotros necesitaríamos dos opciones. Una, lo llevamos a estudiar matemática y economía avanzada, y otra, le proveemos un instrumento sencillo para que pueda calcular todo. Se puede proveer un instrumento sencillo, una fórmula sencilla que pueda captar cualquier variación. ¿Existe una fórmula tal? Bueno, se puede construir. La idea sería, pensemos en estos términos. Para cada periodo lo dividimos por 1 más la tasa de interés. Los que pagan IVA saben que cuando le quieren sacar IVA a una cantidad, dividen por 1.21. La tasa de 21 sería 1 más la tasa. Esto es lo mismo. Le sacamos la tasa de interés, la tasa de descuento por cada periodo. Al primer periodo se la sacamos una vez. Al segundo periodo se va a poder reinvertir, la persona va a estar viviendo de eso, y en el segundo la tenemos que potenciar al cuadrado, el otro al cubo, y así sucesivamente. Pero el problema es que hay dos tendencias, y alguien me preguntaba por la chance. Algunos jueces entienden que lo que es daño cierto, nuevamente, cierto entendido en términos de certeza judicial, es el valor presente del ingreso. Y que las variaciones de ingresos futuras son chance. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de una chance
por ejemplo, la chance de un caballo de ganar un premio de $1.000.000 cuando es muerto antes de participar en la carrera. ¿Le pagamos al dueño $1.000.000 o le pagamos algo menor a $1.000.000? Si participa en la carrera y la gana, $1.000.000. No participó en la carrera porque lo mataron. ¿Cuánto le pagamos al dueño? Pero eso es más fácil cuando tomas en cuenta la cantidad de caballos. En principio tenés ahí una... A ver, cuidado, eso me interesó. Si tenemos 2 caballos, ¿será el 50%? Habría que... Si yo peleo con Mayweather, somos 2 personas. Espere. Si somos 2 personas. ¿Yo tengo el 50% de ganar y él tiene el 50% de ganar? No. El asunto es así. Esa es una variable, hay que incorporar la otra. Claro. El tema es, eso nos dice cuántas posibilidades hay. Pero cada posibilidad puede estar sujeta a una probabilidad diferente. Eso solo regiría si yo no tuviera ninguna información sobre probabilidades relativas. Entonces, vamos a suponer que por algún motivo pensamos que el caballo tiene un 10% de probabilidad de ganar la carrera. ¿Cuánto le daríamos razonablemente al dueño de ese caballo? $100.000. Y con la chance de progreso se puede hacer lo mismo. Si hay un 10%, un 50% de probabilidades de incrementar el salario y un 50% de no incrementarlo, se puede calcular del mismo modo. El incremento por 50% y el no incremento por el 50%. Y se puede calcular incorporado a esa ecuación. Luego, se puede construir una ecuación que calcule cualquier incremento. Recordemos, cada una de estas cositas, bien que estoy utilizando un lenguaje especializado, capta una de esas rayitas, un periodo. Entonces no me importa si la segunda es muy larga en relación a la primera o si sigue igual, porque la calculo todas separaditas. Pero además agregó la chance. ¿En base a qué la calcula? Conforme a lo que sería. Claro, es así. Esta la calculo normalmente en base al ingreso al momento de derecho para hacerlo fácil. Eso puedo no calcular. Esta la calculo en base a lo que creo que sería el segundo periodo, que puede ser igual o puede ser diferente. A2 es el segundo ingreso. Si yo creo que en el caso esa persona no va a progresar en el segundo año, A2 va a ser igual a 1. Si yo creo que esa persona va a progresar, A2 va a ser mayor a 1. Y si creo que esa persona le va a ir peor o se va a jubilar y venía ganando mucho y solo va a hacer changuitas y cosas del hogar, va a ser menor a 2 a 1. Pero el divisor pasa al cuadrado. El divisor pasa al cuadrado simplemente porque esta cantidad se invierte 2 veces. ¿Se entiende? O sea, le saco 2 veces al cuadrado porque es 2 periodos de inversión. Le saco una vez y le saco otra vez. ¿Se entiende? Creo. Sí, para mí eso se entiende todo. Bueno, espere. Sí, perdón, vamos. No, lo que no me queda claro es Parece que el quiero ejemplo cancelar de el carrera de medio caballos camino. es visto porque uno puede saber 8, 10, Sí, pero en No. el ejemplo, por ejemplo, del secretario, sí. supongamos de que es un secretario joven y que tiene una carrera todo por delante, que podría llegar al superior tribunal o a la corte, digamos, ¿cómo hace usted para determinar? No tengo la menor idea. Pero eso no existe. Eso no lo tiene que determinar el que hace la fórmula, lo tiene que determinar el juez. ¿Cómo es el juez para decir que no va a progresar? ¿Cómo puede decir para Puede afirmar ¿Cómo? puede decir que va a progresar? ¿Cómo? ¿Cómo puede decir que va No a puede. progresar? Y también puede ser que sí. No, si no tenemos ningún dato, no puede ir a las medias estadísticas como hacíamos en la sala. ¿No tiene algún sentido? Y después, si se prueba más en ese caso, ¿no puede ir a lo que se probó más en ese caso? Pero en cualquiera de las posibilidades, yo no lo sé. Eso es un problema del juez. Un problema que es como el que tenía el personaje de Molière, que a una edad bastante avanzada de su vida descubre que habla en prosa. El juez, cuando da una cantidad de 1 millón, también está prediciendo. ¿Se acuerdan lo que decíamos de la ingeniería inversa? El juez está haciendo una predicción de cuál será su capacidad. Lo que pasa es que ni se da cuenta. Cuando tiramos un monto, es como manejar en un camino de cornisa con una venda en los ojos. Decimos, no, acá es muy difícil manejar, porque curvas muy pronunciadas. ¿Qué haces? Cierro los ojos y así elimino el problema. No, el problema lo resolvés sin saber cómo lo resolviste. Esa cantidad que da el juez la podemos simular y ver qué curva está pensando. ¿Se entiende? Entonces el problema técnico que tenemos para proveerle al juez un instrumento es
¿Existe una fórmula que pueda captar lo que se le ocurra al juez? Lo que el juez entienda que es aplicable a ese caso. La fórmula no le va a decir al juez qué es lo aplicable a ese caso. Le va a decir, usted juzgue como juzga. Y después, esto tenemos el valor presente. Nada más. El valor presente considerando la chance y todo. Bueno, existe la fórmula. Es esa. Qué linda. Pero, ¿es sencilla? Yo creo que no es sencilla. Pero, ¿es necesario que sea sencilla la fórmula o que sea sencillo el instrumento de cálculo? No, es mejor todavía. ¿Es necesario que sea sencilla la fórmula o sencillo el instrumento para calcular en base a esa fórmula? Si tenemos una planilla que simplemente nos diga cuáles son las determinaciones para cumplir con esa fórmula, ¿no es sencillo calcular en base a eso? Esa es la planilla. Esa planilla, simplemente lo que hay que hacer es en las celdas esas azules poner cuánto piensan que se va a extender cada periodo y cuánto va a ser lo que va a ser equivalente a la capacidad por ese periodo. Todo lo demás va a ser planilla. Por ejemplo, los ítems que dicen. Acá dice lo siguiente, ahora vamos. Edad inicial para el cómputo, en este caso voy a tomar la edad inicial de 30 años. Porcentaje de incapacidad 50% y la tasa de descuento que voy a aplicar, en este caso es 4. Pero puedo poner cualquier cosa. En las celdas azules puedo poner cualquier cosa. Esto es solo un ejemplo en este caso. Entonces voy a tener que de los 30 a los 40 va a tener el ingreso que está vigente en ese momento. ¿No? Sobre un periodo de 10 años, ingresos de 100 unidades. Pero luego, de los 50, acá estoy calculando periodos. El primero es de 10 años, el segundo es de 10 años, el tercero es de 5 y el cuarto es de 10. Porque podemos calcular, esto para dar la idea que podemos calcular cualquier extensión arbitraria de los periodos. No tenemos que ser 10, 5, 4, puede ser de 1 año. Entonces calculo que de los 30 a los 40 va a ganar 100, de los 40 a los 50, 130, de los 50 a los 65, 200 y de los 65 a los 75, 80. Baja. Pero además calculo la probabilidad. Entonces, para el primer periodo le doy el 100% de que va durante el primer periodo a ganar eso porque es el dato más cierto que tengo. Pero para los restantes le pongo el 85 simplemente porque se me ocurre que tiene el 85% de probabilidad de variar. Si yo no quiero usar este cálculo probabilístico y quiero tomar todas las sumas como ciertas, pongo directamente 100% en todas. Y calculo las variaciones que quiera poner en cada una. Y luego me devuelve, ¿ven? Acá se ve claro el asunto. Si yo tengo 100 y creo que va a pasar a 130, pero va a pasar a 130 solo con un 85% de probabilidad, el monto que voy a considerar es 125. Esto es, el 85% de 130 más el 15% de 100. Luego, el otro periodo, yo tenía 200, estimo que podría ganar, o que podría ser equivalente a su incapacidad, con un 85% de probabilidad, lo cual me da 188. Y el último periodo se produce el efecto inverso, porque pienso que va a bajar, pero no que va a bajar el ingreso con un 100% de probabilidad, que quizás puede mantenerse al 200. Entonces, lo que sería 80 me pasa a 96. Y de eso, la planilla me devuelve. Esa parte de la planilla es simplemente para que veamos qué hicimos, para ver cómo pusimos la curva que pusimos. Porque a mí me parece que los problemas los resolvemos a veces de modos gráficos, visuales y otras veces de otros modos. Entonces, en este caso, me parece que cuando vemos esto decimos, por ahí tenemos que ajustar, y la curva es demasiado pronunciada, la curva no es justa. Esto nos da una pauta de qué pusimos cuando pusimos los numeritos. Cuando modificamos los numeritos se modifica esto. ¿Esto está inspirado en los actuarios? ¿Cómo? ¿En los actuarios? ¿Qué pasa? ¿En los actuarios esto se inspira un poco de eso? No, esto es un cálculo vectorial. Pero la diferencia es que es un cálculo vectorial con bases mínimas. Esa tabla no es nada particular, sino que simplemente, ahora les cuento, dice lo que dice el 1746. Ahí chequeamos. ¿Se acuerdan cuando en el secundario hacíamos la prueba de las cuentas?
Decíamos 10 menos 5, 5, porque 5 más 5 es 10. Bueno, esto es lo mismo. Esta tabla nos dice, nos da un capital, 1.380.000 en este caso. De modo tal que sus rentas cubren la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables. Esta es la renta. Esta es la renta del periodo que corresponde por el porcentaje de incapacidad. En este caso sería 96 y pico, 96, 200, 322, y por el porcentaje de incapacidad del 50% es eso. Esta es la renta equivalente a la incapacidad por cada periodo. Y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Los 75 que pusimos como ese plazo, me da 0. Simplemente me muestra, esas son las tripas de la planilla que me muestran qué hice. Nada de esa tabla es necesaria. Esa me pone delante mío el detalle de la adición. Por si me dicen, yo no le creo que usted hizo eso, esa planilla no funciona así, es mentira. Bueno, mira, esa es la cuenta, ahí a la vista. Lo que da es eso, por cada periodo prevemos eso y el valor presente es ese. No hay nada que inventar. Y a su vez, en la segunda pestaña, si esto fuera poco, diría un vendedor de software, en la segunda pestaña, con los datos que pusieron en la primera, calcula sobre la base del primer ingreso una fórmula de ingreso de valor presente de renta constante no perpetua. Y la calcula, ahí está, la calcula sobre la fórmula Boto, la calcula sobre la fórmula Marshall, la calcula sobre la fórmula Cero Requena, la calcula sobre la fórmula Méndez. Y para que vean, si alguien no me creía hoy, ¿La fórmula Cristina no está ahí? no llegó. 1.036, 1.036, 1.036. ¿Se acuerdan cuando decía que todas esas están calculadas en todo? No hay ninguna magia en esto, diría, siguiendo con el tema del partido del gobierno. Es un... Sí, está... La fórmula, la que usted propone, la comparó y ¿qué le da? No, el problema es este. La que yo propongo no tiene valores. Es vacía. Vuelvo. ¿Se acuerdan cuando decían que nos gustan, que a algunas personas les gustan que los aten? La fórmula no nos ata. Simplemente nos dice, usted calcule, usted llene lo que le parezca. ¿Cuánto da? Y da lo que según lo que le ponga. Lo único que hace la fórmula, en eso es precisa, es le da el valor presente de lo que usted calculó para el futuro. No predice nada. Descuenta eso que hubiera hecho esa persona en el tiempo, se lo da valor de hoy, se lo suma todo. Y se lo da probabilísticamente, es decir, como chance, o se lo da como valor cierto. Si usted cree que los ingresos futuros hay que calcularlos como ciertos, le pone 100%. Si cree que hay que calcularlos como chance, le pone el porcentaje y se lo da como chance. Y además los divide para cuando quiere expresarlo en la sentencia. Está dividido acá. Acá le dice cuánto es en base al ingreso inicial y cuánto es el valor del incremento, el valor presente del incremento. Entonces, en una sentencia se puede decir, doy como incapacidad tanto y como chance tanto, calculado sobre esa base, están separados. Por $10.000 cada uno puede bajar los derechos. No, esta fórmula está disponible, obviamente gratuitamente, para que se le ocurre y le sirva. Ahí. Y bueno, la idea es, sí, ya, ahora que podemos tener un poco más de tiempo después de la jornada, quizás hacemos un software que sea todavía un poquito más amigable que esto, que ya nos parece que es bastante amigable, pero hacerlo todavía un poquito más sencillo, como para que se pueda usar. Pero la idea es, a ver nuevamente si se entiende, a lo que sí nos restringe las fórmulas del tipo voto es que no podemos calcular variaciones de ingresos. Eso es lo único que nos restringe. Después no nos restringe ni a tomar un cierto modo de ingreso, ni a tomar un cierto periodo final, un punto final de capacidad, ni a tomar una tasa de interés. Nos restringe a una curva, esto en economía es correcto, una curva plana, una curva recta. En economía es correcto, pero el lenguaje común es un disparate. Nos restringe a eso. Y esto lo que hace es dos cosas. No nos restringe ningún tipo de curva en especial y nos da el valor probable de las variaciones a partir del ingreso. ¿Sí?
sutileza matemática, la fórmula, sino que es los problemas matemáticos más grandes, tampoco son problemas, son en el diseño de la planilla. La planilla contiene cientos de ecuaciones para que un usuario que no puede utilizar la ecuación directamente pueda utilizar la planilla. Cientos de miles, no sé cuántos tiene. Pero la programación de la planilla es un poco más complicada, tampoco es complicada. Pero la fórmula es sencillísima. Y les digo críticas que se hacen esto. Alguien me decía en Tucumán, bueno, ¿yo cómo sé lo que hace la planilla? Yo digo, no, ¿usted usa calculadora? Sí. ¿Y usted cómo sabe lo que hace la calculadora? Bueno, porque puedo hacer la cuenta manualmente. Esta también. Le va a llevar más tiempo, pero la puedo hacer manualmente. Y si no, digo, llame a un perito. Y el perito le mire la planilla una vez. El perito le va a decir, sí, funciona de acuerdo a eso. Una vez que le dice, sí, la usa. Ay, pero ¿cómo hago para saber el futuro? No sé, no tengo la menor idea. Yo le estoy dando una planilla, pero cuando usted determine el futuro, ponga el presente. ¿Llaman a la gitana? ¿Cómo? Claro. ¿Llaman a la gitana? Claro, pero ahora el tema es que cuando lo hacemos de otra forma, no nos damos cuenta que estamos prediciendo el futuro. Cuando decimos 1 millón, esto es tremendamente importante. Cuando decimos, bueno, le doy por incapacidad 1 millón, yo estoy prediciendo que el valor de toda su capacidad futura presente va a ser 1 millón. Entonces yo estoy prediciendo. Lo que pasa es que no me doy cuenta que estoy prediciendo porque no me doy cuenta ni del problema que tengo. Entonces, cuando más... Esto es algo parecido a lo que les contaba en la hora anterior con la causalidad. Cuanto más supongo que nuestro grupo de investigación se va a poner a trabajar en eso el año que viene para explicitar lo primero que ya está. Es simplemente buscarlos a lo largo del sistema. Buscar estadísticas oficiales de las provincias y todas esas cosas. Y una cosa, Sí. y el valor moral, el daño en el más... No tiene nada que ver con eso. Exacto, bueno, quedan Nada. al arbitrio... No tiene nada que ver con esto. No, no. Sí, no, por eso, no es un porcentaje. Nada. Lo que sí entra en eso que hablábamos de extralaboral, cuando yo digo ingreso de cada periodo, cuando digo, yo tengo que decir estrictamente equivalente a la capacidad por cada periodo. Puede ser ingreso o puede ser precio espejo de las cosas que no tienen precio explícito, valor explícito de mercado. Entonces, si tuviera que resumir algo importante, diría: el uso estándar que se hizo de las fórmulas tipo Woto trajo algunos problemas que se advirtieron. El uso del método opuesto, del método alternativo, tiene otros problemas visibles. Me parece que las fórmulas son mejores en cuanto explicitan el razonamiento que el método que no explicita nada. Ese es el más primitivo de todos. Pero las fórmulas, una vez que entendemos para qué sirven, podemos mejorarlas y podemos mejorar el razonamiento en base a fórmulas. Las fórmulas no sirven solas para determinar un resultado y requieren discreción judicial. Una de mis ideas era hacer un artículo que diga ¿dónde queda la discreción judicial con el uso de fórmulas? Donde estuvo siempre. La discreción judicial tiene que determinar cuáles son los datos de hecho y la fórmula lo único que hace les trae valor presente a esos datos de hecho. Y si quieren hacer probabilístico, le calcula la probabilidad multiplicando una probabilidad por un monto. Nada, la fórmula no hace nada grave, nada importante, nada esotérico. La fórmula calcula como si ustedes dijeran: se incendia una concesionaria de coches, tengo 10 coches, cada coche vale 100.000. Entonces hago una fórmula C por N, que es valor del coche por número de coches. Entonces, no tendría sentido decir, una vez que dije que cada coche vale 10, vale 100, y que tengo 10 coches, y eso me da 1 millón, y dice, bueno, pero después voy a aplicar la discrecionalidad judicial. No. La discrecionalidad judicial la aplico antes. Puede ser que los autos no valgan todos 100. Que me digan, no, hay unos que son blancos, valen menos porque el blanco vale menos, o algunos tardan más en venderse, tengo que descontar el valor. Sí, pero una vez que me pongo de acuerdo en las premisas, no puedo rechazar la conclusión. Luego, la fórmula sola no sirve para nada, pero la discrecionalidad está en llenar esas relaciones y no en tomar la fórmula como un parámetro y después decir otra cosa. Cuando la discrecionalidad está al principio y no al final. Nos vemos la próxima.